Erev Tov, muy buenas tardes a todos nuestros compañeros y amigos de nuestros grupos particulares de Facebook Fans o Facebook Amigos, y a nuestros compañeros también o miembros del grupo Kabbalah Psicológica en Facebook Groups. De la misma manera, en nuestro canal de YouTube y adicionalmente en Twitter e Instagram. Amigos, un saludo efusivo para todos y cada uno de ustedes. Queremos hacer a través de este video algo que llamaremos precisiones sobre la parashá, Toldot, generaciones o historias. Es decir, ayer hicimos un video en vivo a través de Facebook Groups, Kabbalah Psicológica, Filosofía Cabalística, el que estamos haciendo acostumbradamente, o vamos a hacer acostumbradamente todos los domingos, o Yom Rishon, primer día de la semana. Hicimos ayer el video, pero para concretar las ideas que están allá expuestas, queremos aclarar lo siguiente, ¿sí? 1. 70 años tenía Isaac o Isaac cuando su mujer Ribka concibió y dio a luz posteriormente los dos mellizos, el rollizo Esav y su hermano Jacob. ¿Sí? Y hablábamos ayer de que durante 30 años de la permanencia de ese matrimonio no concebían, no quedaba embarazada Ribka. Luego veíamos esto y explicábamos que era un ticún emocional por medio del cual, al cumplirlo 30 años después del matrimonio, ¿sí?, Hashem, bendito sea, modificó el masal y pudo Ribka concebir. El punto diferenciador entre un matrimonio sin hijos y un matrimonio con hijos se llevó en un periodo de 30 años, porque dice que Jacob tenía 40 años cuando se casó con Ribka y cuando tenía 70 años concibió. Luego fueron 30 años que todo padre y toda madre, como dijimos aquí, desea continuar, ¿sí?, digamos, su legado, tanto, digamos, físico como espiritual. Y en el judaísmo y en la Kabbalah se dice que el matrimonio no es tanto para el disfrute, sino que la suma de las partes produzca plusvalía. ¿Sí? Es decir, que vas a recibir algo más grande con la suma de tus partes. Luego, que no te debes quedar solamente en la satisfacción física de la relación marital de hecho, sino que lo que se va a engendrar es mucho más grande que la mera suma física de tus partes. Luego, por 30 años hicieron el ejercicio de sumar sus partes, pero no daban el salto cuántico. Es decir, 1 más 1, 2 sumaban ellos, y el resultado final era 2 siempre, que se dividían, y entonces 1 y 1. O sea, o 2 se juntaban en 1, pero cuando se dividían, igual eran la suma de sus partes. El 1 de Isaac y el 1 de Ribka. Solamente para que la suma de sus partes llegara a ser 3, es decir, para la concepción de un hijo, hubo de pasar 30 años. Y entonces nos da la fabulosa cifra de 70, que por gematría pequeña, 7 más 0 igual a 7. Luego estamos hablando, cuando hablamos en la Torá del número 7, estamos hablando de la culminación de un ciclo de rectificación espiritual. 7 es el Omer,
7 semanas, 7 semanas de días. 7 semanas son 49 días. 7 ciclos de 7 días. ¿Sí? Ahí se cumple el ciclo del Homer. Hasta llegar al día 50, que es Shavuot o Pentecostés, o la fiesta de las semanas. 7 por 7, 49. O sea, 7 semanas de días. ¿Sí? Y aquí es una semana de días. La creación material de Hashem se dio en un ciclo de 7 días. Y el séptimo día es Shabbat. Es decir, es el cumplimiento de un ciclo de trabajo por uno de descanso. Eso se cumplió en Isaac y Rebeca, para que ella concibiera y diera a luz. Fue eso exactamente al año 70 que ella concibió de Isaac. Es decir, hubo de nivelar sus centros espirituales. ¿Sí? Hubo de realizar una rectificación espiritual que se completó en el año 70 de la vida de Isaac. Luego fueron 30 años de tikkun, de corrección espiritual, por la razón que el cielo haya determinado en esos gilgulines, tanto el de Isaac como el de Rivka, que tuvieran que padecer 30 años emocionalmente, porque qué padre o qué madre no quería viendo los circunvecinos todos con familia y ellos adoleciendo de una. Eran nada más un par de hombres que se esforzaban en la suma de sus partes, pero no trascendían o multiplicaban o hacían el salto cuántico de la generación del 3. ¿Sí? Antes ellos se juntaban en uno y cuando se retiraban, cada uno acontecía su uno. ¿Sí? Pero muy bonito cuando es 1 más 1, 3. Es decir, que usted suma. O sea, que sea más que el mero placer material, la concepción de un hijo. Es decir, de esta manera son concebidas las relaciones maritales de hecho en Israel. O sea, que el producido de la suma de tus partes sea mucho más grande que la suma de tus partes. Y el producido es el hijo, el 3. Que si usted divide entre dos, 1,5 y 1,5, por decir algo. O sea, hubo plusvalía, pero 1 más 1, 2. Se divide, uno para el uno y uno para el otro. O sea, no hubo producción. ¿Sí? Pero 1 más 1, 3 es el hijo. ¿Sí? Es decir, que el resultado final sea más placentero que la suma de tus partes. La concepción de un hijo. Pero hubo de cumplir un ciclo de rectificación espiritual. Por eso nos aclara que fue a los 70 años. Y 7 más 0, 7. ¿Sí? De 70. Luego eso nos explica que hubo un tikkunim, una corrección espiritual, ¿sí? Emocional, que ellos tenían que, digamos, destrabar sus centros energéticos para que se produjera la concepción tan esperada que no se daba anteriormente porque no habían cumplido su ciclo de rectificación espiritual. ¿Sí? Es para que dejemos la teología idealista, ¿sí? O ideal, de romantizar, por decirlo de alguna manera, los personajes de Torah o bíblicos, crearlos como un ideal. No, personas que también tenían defectos de carácter, pero más grande que sus defectos era el amor a Hashem. Eso es lo que nos está mostrando esto. Eran personas santas, pero que también estaban aquí para realizar una rectificación espiritual. Luego cumplieron un ciclo de 7, al decir 70, 7 más 0, 7. O sea, nos está mostrando que ahí hubo un tikkun espiritual, que ahí hubo de hacerse una rectificación espiritual. Y generalmente estas rectificaciones trabajan en aspectos emocionales.
Y emotivamente, pues imagínese una pareja que no concibe hijos cuando los demás alrededor todos los tienen. Hay un sufrimiento ahí, y ese sufrimiento pues purificó sus almas o purificó sus centros espirituales, etcétera, etcétera, hasta que Hashem quitó la lesión. Hemos dicho que en Kabbalah tú puedes modificar tu masal hasta las huellas de tus manos, las huellas digitales de tus manos, porque todo el ADN físico y espiritual, decimos, viene en las huellas digitales. Pero usted con la Kabbalah puede modificarlas, y eso fue lo que pasó con Isaac. Modificaron el masal que estaba en sus huellas digitales y a los 70 años pudieron concebir, lo mismo que pasó con Abraham. Sí. Y lo mismo que le pasó a Rachel, la esposa de Jacob, la esposa amada de Jacob. Lea le daba hijos y Raquel no le daba, y eso producía un dolor intenso, ¿sí? Intenso en Raquel, lo mismo que lo produjo en Sarai, que después que le añadieron la letra Hei del nombre Yod Hei Bau Hei de Hashem, bendito sea, a Abraham, que quedó Abraham, y a Sarai, que quedó Sara, entonces ella pudo concebir. Pero fueron 100 años, prácticamente 99 años dice que tenía, de una rectificación espiritual por A o por B, que explicamos que en la Kabbalah se dice muy probablemente, y estando enterrados en la misma tumba, que Sara y Abraham eran el Gilgulín, ¿sí?, de Adán y Java, o Adán y Eva, etcétera, etcétera. Uno, por ese lado. Dos, precisiones acerca de la parashá. Devarim, Deuteronomio 26:5. Lo voy a leer. Es claro y escueto. Es claro y escueto. Dice, por cuanto guardó Abraham, perdón, Devarim no, perdón, Bereshit 26:5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y decíamos ayer en el video en vivo que mis leyes es Torot, o sea, Torah oral y Torah escrita. Es decir, que allá había un conocimiento de la Torah oral y la Torah escrita. Porque la gente preguntará, pero ¿cómo guardó Abraham la voz de Hashem? Guardó mi precepto, el Shema, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si esa revelación se dio posteriormente fue en el monte Sinaí, saliendo el pueblo de Israel de Misrayim de Egipto y llegando a la falda del monte Sinaí. Ahí fue que se escribió la Torá. No, amigos, ya existía una Torá oral y también, digamos, una Torá oral. Sí, la Torá oral ya existía. Porque si no, como en Bereshit, aquí en Génesis 26:5 se nos dice que Abraham guardó mi precepto, que todo el que conoce el judaísmo sabe que mi precepto es el Shema, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Si no estaban escritas, entonces estamos hablando de la Torá oral. ¿Sí? Y porque la Torá, amigos nuestros, antes de ser manifestada físicamente, ¿sí?, es una Torá en conciencia universal. ¿Sí? Por eso dice en el libro de Devarim, ¿quién subirá al cielo para que nos la baje? ¿O quién cruzará el mar para que nos las traiga? Amigos nuestros, cuando usted se sintoniza en el trabajo espiritual, usted puede bajar la sabiduría de la kasha
al mundo de Malhut, a la tierra. Usted puede conectarse y recibir de la mente supraconsciente de Dios a su mente subconsciente. Y después de la mente subconsciente bajará a la mente consciente, la sabiduría espiritual. Es decir, llegará a su corazón. ¿Sí ve, amigos nuestros? Entonces, por eso decíamos ayer entonces que Esab, al vender la primogenitura, seguramente ya tenía un conocimiento, porque lo tenía Abraham, su abuelo, su abuelo, de que al vender la primogenitura lo que estaba desechando era prácticamente el sacerdocio espiritual, o sea, dedicarse a las cosas más santas y sagradas de Hashem, bendito sea. Luego, para que comprendamos qué significaba la venta de la primogenitura, porque todos decimos, bueno, pero ¿qué significa la venta de la primogenitura? La venta de primogenitura, decíamos en el mundo semita, es mucho más que decir soy el primer nacido. No, el primer nacido, por ser el principio del vigor del hombre, tenía, digamos, o tiene unas, digamos, concepciones especiales, espirituales. Y era que los primogénitos en la Torah, escrita ya posteriormente, vista por cuando se escribió después del monte Sinaí, nos dice que los primogénitos son míos, dijo Hashem, o sea, para el servicio religioso. Serán las personas de cada familia, el primogénito, el que se dedicará a las cosas más santas, a la enseñanza de la Torá, al trabajo, digamos, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, a los sacrificios, digamos, a los ofrecimientos del incienso, etcétera, etcétera. Al decir que vendía su primogenitura, esa estaba desechando prácticamente el sacerdocio, o sea, las calidades que le daba ostentar la primogenitura. Se la cedió a Jacob, por eso Jacob prácticamente siguió siendo el sacerdote, ¿sí? Que seguía los lineamientos, Isaac, y que posteriormente se la Abraham a Isaac y a Isaac se la pasa a Jacob, que seguiría los lineamientos de Hashem, porque Isaac dijo, no quiero saber nada de eso, y dice que se metía con las mujeres circunvecinas, cuando la Torá también instituye que no, ¿sí? Y dice que le gustaba la caza, pues no sabemos cómo hacía ahí con el tema en las cacerías, de los animales puros y no puros, y del mandamiento expreso de no consumir sangre. Esab dice que es Edom, rojo, o sea, y rojo también significa Adam, entonces no sabemos si él también transgredía estos mandamientos. El punto es que nos podrán decir, no, pero es que en ese momento no habían mandamientos escritos. Aquí, precisamente en esta parashá, en Bereshit 26:5 se nos muestra que sí, que había un conocimiento espiritual, o sea, la Torá oral, que se bajaba, digamos, y la bajaba el Sadik, el santo, a través de sus ejercicios espirituales, de los rezos, de las meditaciones, etcétera, etcétera. Ya nos muestran cómo Isaac meditaba en el campo cuando vio a su mujer Ribca. Ya nos dice la tradición cómo Abraham en la observación celeste se dio cuenta que había un principio universal que estaba por encima del masal de los planetas, que había algo por encima de los planetas. Sí, entonces al Sadik, al observador, al meditador en Hashem, como hoy en día se nos dice en la Kabbalah que alrededor de la tierra o de Malhut está el cordón verde que rodea toda la tierra y que el Sadik puede acceder a esa sabiduría acásica que está en el cordón verde alrededor de la tierra, es decir, como los anillos de Plutón, hay una sabiduría celestial imperceptible al ojo, pero que está ahí, que usted puede bajar. Luego existía un conocimiento espiritual y algunos objetan,
Pero si había entonces, ¿cómo guardó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes? Si cuando vinieron los ángeles, él ofreció lácteos y cárnicos a los ángeles antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y cuando se presentaron a su tienda para decirle que Sara, su mujer, concebiría, y Sara rió. Pero el que conoce Torah sabe perfectamente que si miramos esa lectura, nos dice que primero ofreció lácteos y primero preparó lácteos y después cárnicos. Y todo el que ha estudiado leyes kasher sabe, desde el punto de vista sefardí y askenazi, de que usted, después de consumir lácteos, puede esperar 1 hora para consumir cárnicos. Luego, ahí está la respuesta, en el orden que nos muestra la Torá, que él primero colocó lácteos y después cárnicos. ¿Sí ven, amigos nuestros? ¿Sí ven? Entonces, no podemos desdibujar este verso 26.5 porque nos presentaba una contradicción con el anterior, de que él ofreció a los ángeles cárnicos y lácteos juntos, pero el que sabe, pues consume primero los lácteos y después de un tiempo, pues los cárnicos. Por eso los judíos, el postre no los comemos antes que los cárnicos, porque los postres generalmente, algunos tienen componentes lácteos, y eso fue exactamente lo que hizo Abraham cuando le ofreció a los ángeles que lo fueron a visitar, a los 3 ángeles. Dice que ofreció un sacrificio hizo lácteos, etcétera, y después los cárnicos. Si hubiera colocado cárnicos primero y después lácteos, ahí sí ya la cosa. Es decir, la Torá, en las 13 reglas de interpretación hermenéutica que están en los siduros de oración, la 13ª ley dice: cuando un pasaje bíblico se contradiga con el otro, el significado podrá determinarse mediante un tercer texto bíblico que los reconcilie. Ahí está claro. Aquí quien está reconciliando todo es la Torá oral, cómo se cumplían estos mandamientos. Besrat Hashem. Entonces, amigos nuestros, esas eran las precisiones que nos faltaban por realizar, que ayer, pues seguramente por algún lapsus, explicando estos conceptos, se nos olvidó, digamos, específicamente precisar. Dejamos, digamos, un entendimiento general, sí, pero nos faltó la precisión que estamos haciendo en este momento. O sea, que por eso llamamos esto precisiones acerca de la parashá. Entonces, amigos nuestros, ya en cuanto a la parte del significado, digamos, alusivo o subjetivo de los 2 hijos que luchaban en el vientre, ya dijimos que es la batalla entre el Yeser Hará y el Yeser Tov, que todos tenemos dentro de nosotros. Y que rica pregunta: ¿para qué vivo yo así? ¿Y para qué entonces conviene vivir? Por eso pregunta ella. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Esa es la pregunta existencial que se hacen todos los hombres a partir de la adolescencia: el por qué, el qué, el por qué y el para qué. Y aquí vemos cómo Rica hace la pregunta: si tengo 2 dentro de mí, ¿para qué conviene vivir así? ¿Para qué vivo yo? Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Hashem. ¿Sí ven, amigos nuestros? Y es la pregunta existencial que todo el mundo se hace, de la lucha que tenemos desde los 13 años el hombre y 12 años la mujer, porque antes no nos damos cuenta de eso, estamos en la infancia, pero ya en la adolescencia empiezan los cuestionamientos de la vida: ¿para qué? ¿Por qué y qué?
Y Hashem le responde. ¿Sí? La Kabbalah te responde. Precisamente que son dos fuerzas que tenemos internas cada uno que luchan entre sí, son antagónicas. Una tratando de elevarte espiritualmente y una de bajarte como la fuerza de gravedad a la materia, a la materialidad, que seas un ser material desprovisto de espiritualidad. Pero el alma y la voz de la conciencia te tratan de elevarte del nivel espiritual a la filantropía, a decirte que no todo es la materialidad, sino que debes utilizar la materialidad como un mero camino para lograr la espiritualidad. Es decir, que la materialidad no es un fin en sí mismo porque no te llevarás nada, pero que la materialidad sí puede ser el trampolín que te impulse a ti a conectarte con el Ensof, con los mundos espirituales, de una manera coherente, fuerte y continuada. Que Hashem los bendiga. Shalom.